Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica desde la perspectiva de la filosofía. En este breve video revisaremos lo relacionado a el hombre respecto a ser considerado como un animal simbolizador. Fíjense que revisando la serie de comportamientos humanos en los distintos espacios, en los distintos campos en los cuales se desarrolla, generalmente se generan ciertos símbolos, ciertos elementos que lo identifican o que le dan identidad o que lo relacionan como pertenencia a un cierto grupo o a un cierto lugar muy específico. Y así entonces, por ejemplo, partiendo del hecho, por ejemplo, de las universidades, toda universidad tiene un logo, tiene un símbolo, tiene un elemento que lo representa. Inclusive hasta en los uniformes universitarios de las carreras vienen inclusive el color de las playeras o el color de los uniformes, pues es simplemente un color como específico que definen, por ejemplo, la carrera de administración, la carrera de derecho, la carrera de pedagogía, etcétera. Y entonces el color es un primer elemento que genera como símbolo o identidad de quien la usa para con un determinado perfil. Y así entonces agregado a la situación del logo universitario, entonces ese logo identifica a esa persona que utiliza esa vestimenta como parte de esa institución y por tanto entonces se le exigen ciertos comportamientos. Lo mismo en cada una de las empresas, si se fijan, al lugar a donde ustedes vayan, inclusive la misma presidencia municipal, cada trienio genera un logo, genera un lema específico. De la misma manera en todas las empresas, las empresas también tienen su logo, tienen su lema, tienen su parte de la filosofía institucional que incluye la parte de la misión, la visión, los valores. Y de esa forma entonces el ser humano pues va generando la serie de elementos, características, símbolos, frases, imágenes que lo representan para poder señalar que es parte de algo. Y esta situación del por qué el hombre genera esta simbolización o esta serie de elementos simbólicos tiene razón o tiene su justificación en la necesidad propia de sentirse el ser humano identificado. Como seres humanos necesitamos sabernos o conocernos o definirnos como parte de algo muy específico. Si partimos, por ejemplo, de los niños requieren, para poder generar como una cierta estabilidad emocional y un crecimiento acorde, identificarse como parte de una familia con unos apellidos muy específicos, a lo mejor con una creencia muy específica para de ahí partir. No significa que ahí van a permanecer toda la vida, significa que solamente se les va a acercar, se les va a proporcionar los elementos para que ellos se sientan parte. Y ya en el momento en el que ellos ya se sientan identificados, tengan ese equilibrio emocional, en ese momento y ya, por supuesto, en cuanto van creciendo, pues ellos van pudiendo generar un análisis respecto a las condiciones y pueden ir definiendo el lugar o el espacio, las condiciones en las cuales ellos quieren vivir. Sin embargo, en un primer momento se requiere una identidad. Esto lo vemos un poquito más a esta necesidad de sentirnos identificados y sentirnos como protegidos o como parte de algo cuando hacemos referencia a la situación religiosa. Por ejemplo, una situación de religiosa parte de la situación de la fe. Todo ser humano pues tiene fe, es decir, tiene confianza en sí mismo, tiene confianza en el contexto, tiene confianza en su familia, tiene confianza en su padre, tiene confianza en su madre, tiene confianza en sus amigos, tiene confianza en el espacio, en el lugar donde se desarrolla. Por eso vivimos en ciertos lugares, por la confianza que tenemos. Y así le tenemos confianza a los vecinos, les tenemos confianza a la gente con la que convivimos en el trabajo, etcétera. Sin embargo, esa confianza también en un momento dado, mm, pues puede ser que sea disminuida o que sea atacada o que sea eliminada esa confianza. Y es cuando viene entonces la situación de los temores. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano es un ser consciente de su finitud, es decir, de que hoy estoy, mañana quién sabe, y de que algo me puede suceder en cualquier momento, de que estoy corriendo un riesgo. Entonces, para seguir sintiéndome en confianza o seguirme sintiendo tranquilo, pues requiero generar como
un elemento que pueda yo considerar como superior para poder, señalar que ese ser superior me está protegiendo, me está cuidando más allá de lo que yo pueda hacer. Y puede ser entonces el principio del universo. Y no es que yo lo creé, simplemente es que tengo que darme cuenta de que en realidad ese elemento existe, porque existe un principio del universo, etcétera. Y entonces confiamos en que ese ser o esa serie de elementos, esa serie de condiciones tal vez azarosas, están ahí y que en un momento dado, pese a nuestra condición, pese a nuestra fragilidad, pues, pese a nuestra no significatividad, esas condiciones están ahí para podernos cambiar, para podernos guiar, para podernos proteger. Sin embargo, esa fe requiere ser reforzada y ese reforzamiento entonces, el ser humano ha buscado como los signos o los símbolos para sentirse protegido. Si hablamos por ejemplo de la religión católica, el cristiano, bueno, la Iglesia Católica o los representantes de la Iglesia Católica o los líderes de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, desde la creación del credo niceno-constantinopolitano, muy conocido por la sociedad cristiana o por la población católica, ha generado lo que denominan los sacramentos y los sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Por ejemplo, la serie de elementos materiales o sensitivos que en un momento dado el cristiano o el líder católico ha creado para que el cristiano se sienta identificado, se sienta como acompañado, que tenga como de forma sensible o palpable la confianza de que hay un ser que le está protegiendo, que hay un ser que le está acompañando. De esa forma, entonces, por ejemplo, está la ceniza, que una vez al año, por ejemplo, el católico va a la iglesia y toma o le colocan un poco de ceniza en esta parte de su cuerpo, o bien se lo colocan aquí en la frente, etcétera. Sin embargo, pues es el símbolo que el ser humano ha creado para poder sentir que existe alguien, una suerte, un elemento, un principio del universo, un Dios que le está protegiendo. Y así entonces vienen más elementos, por ejemplo, la unción de los enfermos, el aceite, el aceite que le colocan, por ejemplo, en los pies, en las manos, en el pecho, bien en la frente, o acá cuando somos bautizados, en esta parte de nuestra cabeza. Son simplemente elementos, símbolos sensibles que el ser humano ha creado. ¿Para qué? Para sentir un poco más cerca, para experimentar que existe alguien que lo está cuidando, que lo está protegiendo. Y de esa forma, entonces, pues eso es con relación a la religión. Ahí lo vemos como un poquito más palpable, esa situación, esa necesidad de simbolizar para poder sentirnos como en confianza, para aumentar nuestra fe, nuestra tranquilidad, ¿no? Y así entonces ya acá en nuestra vida cotidiana fuera de la Iglesia Católica, por ejemplo, el abogado tiene el símbolo, pues, de la balanza. El psicólogo, por ejemplo, tiene el símbolo de la psi. La psi, la letra del alfabeto griego que identifica a los psicólogos. El filósofo, en este caso, por ejemplo, de un servidor, el símbolo que le representa es la phi, es decir, el carácter o el elemento del alfabeto griego que es con la que comienza la filosofía, la phi. Y así sucesivamente. La universidad pues tiene un logo, el centro de estudios tiene un logo, y así sucesivamente. E inclusive las mismas palabras, si ustedes se fijan, en el momento en el que nacemos, no nacemos emitiendo conceptos o palabras, simplemente son sonidos guturales que gracias a la parte de la humanización o el proceso de humanización que conlleva la parte de la simbolización o la parte del simbolizador, que es el formador, pues se van desarrollando esta serie de controles de las cuerdas vocales para poder emitir conceptos. En realidad, ustedes me escuchan y escuchan los conceptos, pero no estoy diciendo absolutamente nada. Lo único que estoy haciendo es controlando mis cuerdas vocales y emitiendo estos sonidos que simulan conceptos que ustedes están entendiendo, pero en realidad en el momento en el que estoy hablando solamente son sonidos guturales, solo que estos sonidos guturales les hemos colocado
como una connotación y una denotación o un significado que es con el que nos estamos entendiendo, nos estamos comunicando, pero en realidad solamente son sonidos guturales que yo he aprendido a controlar por medio de la evolución, del crecimiento, para poder emitir volúmenes, intencionalidades, etcétera. De la misma forma, por ejemplo, la escritura. ¿Qué es la escritura? Pues la escritura son simplemente puros símbolos. Las grafías son puros símbolos. Entonces, por ejemplo, si yo busco en un momento dado, por ejemplo, la B, la letra B, no la encuentro en ningún lado. Lo único que pueden decir, por ejemplo, mira, agarre su cuadernito, escriba con un lápiz y aquí está la letra B. Pues no, resulta que lo que tengo nada más es papel, es color blanco, lo que tengo nada más es carbón, pero en realidad no está la letra B. ¿Por qué? Porque la letra B está en la cabeza de cada una de las personas. Es una situación abstracta, es decir, un símbolo. Se entiende que ese recorrer del carbón en, sí, en forma de lo que consideramos en nuestras cabezas como B es la letra B, pero en realidad la B materializada no la encontramos. Lo mismo están los números, lo mismo está la parte de la lógica. Ajá. La lógica simbólica, por ejemplo. Y entonces el ser humano es un ser que simboliza, es decir, que genera elementos que le dan identidad, porque requiere sentir esa confianza, porque requiere sentirse parte de algo para tener una estabilidad emocional. Si no nos sentimos parte de algo, si no nos identificamos en un contexto, para empezar en una familia, en un grupo, en una institución educativa, en una empresa, en una sociedad, en una nación, pues difícilmente podemos tener como una estabilidad emocional. Requerimos entonces sentirnos partes, requerimos estar identificados con algo. Y así en este momento, por ejemplo, yo me identifico para instituciones educativas determinadas, yo me identifico para un gremio en específico y de esa forma entonces genero los símbolos necesarios y si no los genero yo, ya hay símbolos que definen, por ejemplo, a los gremios. Y de esa forma, entonces yo pertenezco a esos gremios y utilizo esos símbolos como parte mía, que son ya parte como de elementos que me están definiendo. Y así entonces este generar símbolos pues me da un sentido de pertenencia, que a su vez ese sentido de pertenencia me da un equilibrio o una estabilidad emocional. Y así entonces decimos, el ser humano es un animal que simboliza. Ese es uno de los elementos que hace la diferencia de todos los demás seres. Por ejemplo, las plantas, a menos hasta el momento no conocemos que de una planta, por ejemplo, cree un símbolo o que un animal, por ejemplo, cree un símbolo determinado. Sin embargo, el ser humano sí constantemente está generando símbolos. Inclusive, por ejemplo, a lo mejor los adolescentes generan un símbolo, un corazón, una flecha, un cupido, etcétera. Ajá. Y así, por ejemplo, en la niñez pues, son los apellidos, es el nombre que identifica a una familia en específico a la que pertenece el niño. Ya en la edad adulta pues es el trabajo, es la institución educativa, etc. Entonces el ser humano es un animal que genera símbolos, que requiere los símbolos para generar identidad, para sentirse perteneciente a algo, para generar equilibrio emocional y de esa forma entonces sentirse tranquilo, vivir identificado con algo. Hasta aquí entonces, muchísimas gracias. Esto ha sido el hombre considerado como un animal simbolizador. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.